Continuaremos con nuestra lectura. 3. Renunciar a lo que es, los 7 caminos. En este capítulo observaremos la naturaleza y poder de la renuncia. Examinaremos qué nos impide rendirnos ante lo que sucede. Exploraremos los 7 caminos de la renuncia y descubriremos los obsequios que nos tienen reservados. A través de la renuncia sanamos nuestro ego hacia la conciencia. Al renunciar, dejamos ir nuestra mente ego y nuestra voluntad personal y aceptamos lo que la vida y la existencia nos traigan. Cuando dejamos de luchar con lo que es, traemos paz para nosotros y para el mundo, y liberamos nuestra energía del dolor y el sufrimiento que crea la mente. La renuncia requiere la aceptación de lo que nos traiga la existencia sin rencores, culpas o quejas. Debes aceptar todo lo que la vida te presente, sin miedos, resentimientos, resistencia o represión. Si la existencia no es favorable a nuestros deseos y nos trae dolor y pesar, la renuncia a lo que es significa no luchar con las circunstancias ni reprimir nuestras emociones, sino aceptarlas como mensajeras y maestras. Si nos trae éxitos, amor y felicidad, la renuncia a lo que significa no resistirse a disfrutar y compartir estos sentimientos alentadores y dichosos. La renuncia requiere una interpretación positiva de la vida y un corazón agradecido que bendiga a los demás en vez de juzgarlos y competir con ellos. La renuncia sucede de manera instantánea en el momento que te mudas de tu mente a tu corazón. La renuncia le da más significado a tu vida. Desprende de todo deseo de que la vida sea diferente y ya habrás renunciado. Acepta el éxito y la derrota sin apegarte a ninguno, y entonces habrás renunciado. Confía en lo que te otorgue el universo de momento a momento y habrás renunciado. Comprende que la existencia te da a ti y a los demás exactamente lo que se necesita para sanar hacia la conciencia y habrás renunciado. La renuncia no es un distanciamiento ni una resignación ante la vida. Tampoco es un signo de debilidad o de evasión de la responsabilidad. Solamente a través de la fortaleza, sabiduría y valentía es posible rendirse a lo que es. Al renunciar, te conviertes en el maestro de tu propia vida en lugar del sirviente de tu existencia. Al renunciar, aprendes a subir y bajar con las mareas de la vida mientras permaneces intacto dentro de la pureza de tu ser. ¿Qué previene tu renuncia? Todas tus luchas e infelicidad provienen de tu rechazo a lo que la vida te presenta. En vez de disfrutar la vida que ya tienes, buscas lo que dictan tus creencias y condicionamientos. Si estuvieras preparado para aceptar lo que te da la vida y pudieras observar tu mente ego de momento a momento, ni siquiera existiría la necesidad de rendirse. En ausencia de la mente ego, ya estarías dentro de la renuncia. Nuestra necesidad es tener siempre la razón y el control hace que no aceptemos la renuncia. Cuando tenemos miedo de desprendernos de nuestras creencias y apegos a las personas y cosas, nos privamos de recibir lo que la vida nos ofrece generosamente con toda su creación. Es posible aceptar y rendirse ante la vida si la estás negando con el miedo y la inseguridad. Tu miedo a lo desconocido y tus preocupaciones de supervivencia convierten tu vida en una lucha que inevitablemente pone en peligro tu propia salud y felicidad. Cuando te desprendes de la lucha de tu mente ego y aceptas con gratitud lo que te ofrece la vida, acercas la paz no solo a ti, sino al mundo. Al rendirte ante lo que es, nuestra necesidad de tener siempre la razón y el control hace que no aceptemos la renuncia. Cuando tenemos miedo de desprendernos de nuestras creencias y apegos a las personas y cosas, nos privamos de recibir lo que la vida nos ofrece generosamente con toda su creación. Es imposible aceptar y rendirse ante la vida si la estás negando con el miedo y la inseguridad. Tu miedo a lo desconocido y tus preocupaciones de supervivencia convierten tu vida en una lucha que inevitablemente pone en peligro tu propia salud y felicidad. Cuando te desprendes de la lucha de tu mente ego y aceptas con gratitud lo que te ofrece la vida, acercas la paz no solo a ti, sino al mundo. Al rendirte ante lo que es, liberas la energía del dolor y sufrimiento generados por tus deseos, creencias y condicionamientos y descubres muchas cosas nuevas y emocionantes sobre ti mismo, los demás
y el universo. Aprender a renunciar. No podemos alcanzar la renuncia pensando o hemos renunciado o nuestra mente está pensando en eso. Para lograr rendirte ante lo que es, debes trasladar tu atención de la mente al corazón, donde reside la semilla de la verdadera plenitud y trascendencia. Para aprender a vivir en la renuncia, debes desarrollar valentía y confianza en que la existencia te cuida y siempre te proporcionará exactamente lo que necesitas. La divina sabiduría de la existencia o, si así lo prefieres, de Dios, solamente puede entenderse cuando aceptas y renuncias ante las lecciones que el universo te presente, ya sea a través de éxitos o fracasos, pobreza o riqueza, dolor o felicidad. El universo siempre te da exactamente lo que necesitas para sanar hacia la conciencia. En el Antiguo Testamento de la Biblia hay una bella historia sobre un hombre llamado Job. Job era un personaje rico, poderoso e influyente que hizo su mejor esfuerzo por vivir una vida honorable. Cumplió fielmente con sus obligaciones familiares y sociales y la gente lo consideraba un hombre religioso y confiable. Estaba agradecido con Dios por su buena fortuna y sentía que todas sus bendiciones eran merecidas por sus esfuerzos y compromiso. Un día, en la cúspide del éxito, el desastre llegó. Job perdió toda su fortuna, además de que todos sus animales y sirvientes murieron en su incendio. También perdió a sus hijos a causa de un huracán que azotó la casa de su hijo mayor durante una reunión familiar. Job estaba devastado, conmocionado de que Dios lo abandonara, después de haber sido tan fiel a él, pero se mantuvo firme en sus creencias. Externamente trató de aceptar y rendirse a la voluntad de Dios, pero en su interior luchaba con la ira y la decepción de lo que consideraba la traición de Dios. Su angustia interna le causó una enfermedad muy dolorosa de la piel que le cubrió el cuerpo de llagas purulentas. Sufrió intensamente. Su esposa no mostraba ninguna compasión por él y lo culpaba de todas las desgracias. Se sentía totalmente solo y abandonado. Pasó de ser alguien que tenía todo a ser un don nadie desamparado. Cuando sus amistades se acercaron a consolarlo, Job quedó postrado y maldijo el día de su nacimiento. Se lamentó de sí mismo y su existencia, quejándose porque consideraba que no había hecho nada para merecer lo que le estaba ocurriendo. Su comportamiento fluctuaba entre el temor a Dios y reprocharle su crueldad e injusticia. Le exigía una explicación. ¿Cuál era el objeto? Se quejaba de ser fiel sirviente de Dios y solamente lo obligaba a sufrir. ¿Por qué le daba cosas a los hombres para después quitárselas? ¿Por qué existía la creación si todo iba a destruirse? ¿Por qué le había dado conciencia al hombre por un lado y se le ocultaba la verdad por otro? ¿Por qué había vida si todo se volvería polvo tarde o temprano? Formulaba las preguntas, pero no encontraba respuestas. Se sentía desesperanzado y confuso y no veía el fin de su sufrimiento. Desesperado, contempló suicidarse. Los amigos de Job estaban sorprendidos de lo que le había ocurrido. Lo juzgaban por su ira y pensaban que seguramente había hecho algo para merecer sus desgracias. Insistían que Dios lo estaba castigando por algún pecado que había cometido. Le dijeron que debía arrepentirse para que pudiera ser perdonado. Job se defendía diciendo que había obedecido fielmente los mandamientos que le habían enseñado. Aseguraba que no había hecho de la riqueza o el poder una meta, o que ninguno se había considerado superior a los demás. Había sido un esposo y padre leal. Nunca se había regocijado por la desgracia ajena. No había ocultado nada para proteger su reputación y contribuía generosamente con los necesitados. Entonces, el más joven de los hombres, que había permanecido en silencio por respeto a sus mayores, habló. Expresó su enojo hacia Job por intentar utilizar la razón para justificarse ante los caminos inescrutables de Dios. También llamó la atención de los otros hombres por creer que Dios simplemente estaba castigando a Job por sus pecados ocultos y los condenó por no ser sinceros y francos. Entonces el joven le preguntó a Job si creía en los mandamientos por experiencia propia o si simplemente estaba siguiendo las escrituras a ciegas. ¿Conocía las leyes del universo? ¿Había visto la profundidad de la oscuridad y las puertas de la muerte?
había comprendido la amplitud de la tierra y sus criaturas, sabido quién le brindaba sus presas a los animales y quien hacía la lluvia para satisfacer su sed, había descubierto dónde residían verdaderamente la luz y la oscuridad. Entonces el joven les recordó a todos que Dios no odiaba ni juzga a nadie, porque todo y todos son su creación. Solamente crea situaciones para que todos puedan conocerse a sí mismos y adquirir sabiduría, compasión y comprensión. No es la mente, dijo, sino el espíritu dentro del hombre y el aliento en su corazón lo que le permite entender la sabiduría divina. Les recordó sobre la necesidad de rendirse ante la voluntad de Dios y confiar en lo que Dios da es para el bienestar de todos. El joven entonces le pidió a Job que dejara de maldecir y juzgar lo que sucedía y que lo aceptara agradecido, para así poder encontrar su verdadera sabiduría. Job permaneció en silencio. Su confianza en sí mismo y su actitud moralista estaban afectadas. Se percató de su ignorancia y vio lo que Dios intentaba enseñarle. Comprendió que tanto los éxitos como las catástrofes eran una bendición de Dios para que pudiera hacerse consciente de las leyes y poder de la creación y su propia verdad interna. Comprendió que Dios es tanto luz como oscuridad y que el bien no puede existir sin el mal. Entendió que el dolor y el sufrimiento no eran algo a lo cual debería temer ni algo que evitar, sino experiencias que debía aceptar como enseñanzas de sabiduría, humildad y compasión. Lleno de gratitud, se rindió a la voluntad de Dios. Su sabiduría creció con el tiempo y Dios lo bendijo con una larga vida y le repuso todo lo que había perdido y más, el poder de la renuncia. Al renunciar ante lo que es, terminas con la lucha de tu ego por sobrevivir y te alineas con tu ser y el universo. Al renunciar, tu vulnerabilidad y juicio se transforman en fuerza y compasión. La renuncia abre tu corazón y te conecta con los demás de manera auténtica. La renuncia te ayuda a alinearte con tu sabiduría interna, te permite liberar la ira y el dolor y perdonar a quienes crees que te han hecho daño. Todas las guerras entre gente, religiones y naciones terminarían si todos pudieran aprender a renunciar a su mente ego y aprender a vivir a través del silencio interior de sus corazones y su ser. La mente ego piensa que renunciar a algo la convierte en perdedora, pero en realidad la recompensa de la verdadera victoria se oculta dentro de la renuncia. A través de la lucha y la negación se fortalece la mente ego. A través de la aceptación y la renuncia se fortalece el corazón. Al no renunciar, tu atención permanece centrada en pensamientos e ideas superficiales. En la renuncia se traslada hacia la sabiduría de tu propio conocimiento interior. Al no renunciar, permaneces cerrado, frustrado y deprimido, mientras que al entregarte a la renuncia, te abres a los muchos dones milagrosos que el universo está esperando para darte. Cuando te empecinas en hacer caso a lo que tú crees y lo que deseas, generas tensión y angustia, e incluso si obtienes lo que deseabas, al final no te sientes satisfecho. Si comprendes que la existencia no apoya tu voluntad, cuando lo que buscas no te conviene, entonces puedes relajarte y aceptar lo que es, sin resentimientos o luchas, confiado en que la existencia tiene algo mejor planeado para ti. Tu inteligencia y sabiduría interna saben que cuando se cierra una puerta, siempre se abre otra. Así que es muy sencillo cambiar de dirección. Cuando dejas de intentar controlar todo y aceptas la vida como es, repentinamente empieza a darte recompensas de la manera más inesperada. Así es como experimentamos y vivimos lo milagroso. Por ejemplo, en lugar de intentar mantener una relación que no funciona, si puedes dejarte llevar por lo que es y soltar tus miedos y expectativas, es posible que te esté aguardando una mejor alternativa a la vuelta de la esquina. Si permaneces renuente al cambio o te da miedo estar solo, permanecerás en la relación disfuncional y te conservarás desgraciado y triste, o atraerás una relación similar a la anterior. La verdadera religiosidad solo puede surgir de la renuncia. Job pensaba que era religioso, pero hasta que renunció de manera absoluta y aceptó todo lo que le había pasado, se convirtió en un hombre verdaderamente religioso. Al renunciar ante la voluntad de Dios, encontró la verdadera sabiduría y todo lo que había perdido lo recuperó con creces. Su renuncia le permitió experimentar la plenitud de su ser
independientemente de lo externo. A través de la renuncia dejó atrás el miedo, la ira, la ignorancia y el dolor, y encontró la auténtica humildad y la verdadera fe en Dios. Sanar hacia la conciencia a través de los 7 caminos de renuncia. Si reflexionas sobre tu pasado, te darás cuenta que ya has renunciado en incontables ocasiones, algunas más profundas que otras. Aunque las circunstancias en las cuales renunciamos son diferentes cada vez, la experiencia interna de entendimiento, gratitud y expansión que nace de esta renuncia siempre es la misma. Cada experiencia de renuncia expande nuestra conciencia e influye en nuestra vida de manera positiva y profunda. Como la mejor forma de aprender sobre el poder sanador de la renuncia es la experiencia. He elegido 7 maneras básicas en las cuales puedes poner en práctica la renuncia ante lo que es, y las he llamado los 7 caminos de la renuncia. Los caminos son: renuncia ante tu sexualidad, renuncia ante la vida, renuncia ante tu poder interior, renuncia ante el amor, renuncia a tu individualidad, renuncia ante tu sabiduría interna, renuncia de tu voluntad a la voluntad de la existencia. Estos caminos están estrechamente interconectados y se relacionan con los 7 chakras o centros energéticos del cuerpo, así como con las 7 etapas del desarrollo del ego. Hablaré de los chakras con mayor detalle en los capítulos 5 y 6. Este capítulo proporciona una manera práctica de sanar y transformar la mente ego en conciencia a través de la renuncia. Para ayudarte a elegir el camino de renuncia que es conveniente para ti, tómate un momento para considerar y responder las siguientes preguntas. ¿Te cuesta trabajo renunciar ante tu sexualidad? ¿Te preocupa tu supervivencia? ¿Te cuesta trabajo defenderte? ¿Te cuesta trabajo renunciar ante el amor y la intimidad? ¿Te cuesta trabajo seguir tu intuición? ¿Te cuesta trabajo rendir ante tu conocimiento interior? ¿Te cuesta trabajo aceptar y rendirte ante las situaciones que te presenta la vida? Si respondiste sí o a veces alguna de las preguntas anteriores y has adquirido suficiente introspección sobre la naturaleza de tu mente ego y los patrones de tu comportamiento que evitan que renuncies, pregúntate: ¿qué suelo hacer cuando no me gusta lo que ocurre en mi vida? Y si pudiera renunciar ante una cosa, ¿cuál sería? Dependiendo de tu respuesta, elige un camino de renuncia con el cual te identifiques más y practícalo al menos durante 3 meses. Puedes practicar con más de un camino simultáneamente, pero recomiendo que solo elijas 1 o 2 como máximo, para que tu energía siga concentrada en el camino que es más relevante a las circunstancias actuales de tu vida. Decide cuánto tiempo le dedicarás a tu práctica diaria y encuentra maneras de disciplinarte fácilmente. Es importante que disfrutes lo que haces sin esfuerzo. Cuando hayas creado un horario adecuado, cumple con tu compromiso diligentemente. Puedes avanzar a otros caminos cuando te sientas listo. Los caminos de la renuncia cambiarán continuamente conforme tu vida cambie, pero el hilo conductor entre todos estos senderos permanecerá igual. Es pasar de la aceptación al entendimiento, del entendimiento a la renuncia y de la renuncia a la transformación. Rendirse ante lo que es te traerá más dicha, silencio y paz interior, y eventualmente te llevará a una transformación total de tu mente ego hacia la conciencia.